Hola chicas, buenos días. Ya me llegó aquí. Buenos días. ¿Sí? Hola Tere, buenos días, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Déjenme pasar el link. Buenos días. En lo que se empiezan a conectar. Listo. Ok. Empezamos a tiempo, gracias a Dios. Pero se traba mi compu, déjenme saber si está todo bien, si lo ven bien. Déjenme checar mi cel. Amén, Tere, buenos días. ¿Desde dónde nos ves, Tere? Recuérdame. No, se traba mi... Creo que lo voy a reiniciar, a ver. Porque se traba mi... No. Buenos días. Ay. Hola Isabela, ¿se ve bien, chicas? Porque en mi celular y en la computadora se traba, entonces no sé si lo pueden, si lo ven bien, déjenme saber. Porque no me aparece. No, se traba mi... Creo que lo voy a reiniciar, a ver. Ok, Se traba mi... perfecto, entonces vamos a dar inicio. Entonces creo que es mi celular, el que ya no carga bien. ¿Cómo están? Hoy terminamos el capítulo 11 de Segunda de Samuel. Muy contenta porque la verdad es de que durante todo este mes ha sido una bendición el poder volver a compartirlo y a estudiarlo. Ya lo había estudiado desde diciembre, entonces me encanta este pasaje. Bueno, todo, ¿verdad? Pero este fue como que si lo quiero compartir, necesito compartirlo con las mujeres y qué bueno que están aquí. De Santo Domingo, no sabes qué ganas tengo de ir. Estamos orando para poder acudir en este año, si Dios quiere, a la conferencia de Por su causa. Y pues bueno, que el Señor disponga los tiempos y todo. Me encantaría, no sabes cómo me gustaría. Tengo muchas amigas allá que amo mucho, gente de la que tengo un aprecio muy grande y mucha gratitud. Entonces, ojalá el Señor permita que vayamos y una semana, ¿no? O dos, para poder estar conviviendo y compartiendo con ustedes, con todos ustedes. Y bueno, entonces creo que ya están conectando las mujeres. Quería compartirles en WhatsApp el link, pero
la verdad es que nada más no abre ni en mi celular ni en el WhatsApp web para ponerles el link. Y bueno, ¿cómo han visto este estudio? Ya terminamos y qué les deja de enseñanza este capítulo. Espero que lo hayan leído en su casa y lo hayan estado estudiando y hayan sido sus anotaciones. Y bueno, si tienen dudas o preguntas sale. Pero bueno, vamos a iniciar porque vamos a ver varios versículos. Entonces empecemos, chicas. Vamos a dar gracias como cada 8 días. Espérenme. Antes de comenzar. Señor, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por estos tiempos. Señor, nuevamente nos ponemos delante de ti, agradeciéndote primeramente, Señor, el que nos hayas adoptado, Señor, el que nos hayas adoptado como tus hijas. Esa es nuestra gratitud principal, mi Señor. Todas gracias porque nos has salvado, Señor, y has limpiado nuestra maldad. Gracias, Padre, por la oportunidad y el privilegio que es el poder leer tu palabra, el conocer tu corazón, el privilegio y la libertad que tenemos, Señor, de no solamente leerla, estudiarla y amarla, sino compartirla, Señor, con todo el mundo, con aquellos que están frente a nosotros o alrededor nuestro, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta enseñanza, por tu siervo David. Gracias porque aprendemos a través de su vida, Señor, y nos has dejado escrito, Señor, para que nosotros podamos aprender y vivir, Señor, y aún no cometer los mismos errores, Señor, que cometieron tus siervos en el pasado. En el nombre de Jesús te doy gracias por cada mujer que se ha unido a este estudio, por cada mujer que lo verá más adelante, Señor, y para que esta palabra llegue a nuestros corazones, Señor, que podamos no solamente aprender en el intelecto, Señor, sino que podamos atesorarla en el corazón y vivirla. Sobre todo es lo que queremos, Señor, vivirla, parecernos más a tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Entonces, listo. Vamos a terminar con 2 de Samuel 11. Vamos a leer desde el versículo 18 hasta el 27. Y si tienes tu Biblia, acompáñame. Yo leo, por lo regular leo la traducción La Reina Valera contemporánea, pero La Reina Valera del año 60 es el que leo. Y a veces también me gusta estudiar con la LBLA. También me gusta mucho esa traducción. Pero vamos a leer, ahorita los voy a leer en La Reina Valera del 60. Vamos a empezar desde el 18 hasta el 26. El 27, perdón. Dice, entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobbaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías Eteo es muerto. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar, porque la espada consume ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas. Y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová.
Durante todas estas semanas hemos estado estudiando acerca de cómo David planeó ocultar su pecado y ocultar el embarazo de Betsabé, cómo hizo lo posible por hacer pasar ese bebé como hijo legítimo de Urías, y estuvo planeando y no se dieron las cosas como él pensó, la manera fácil que él tenía en mente, no se dieron las cosas así, y y pues nada, entonces planea un homicidio del esposo de Betsabé. Entonces, eso es algo que decíamos hace 8 días, ¿no? Es trágico y pensamos, eh, nos horrorizamos, pero veíamos también ay, veíamos también que nosotras somos capaces de hacer lo mismo, ¿no? Entonces, pero bueno, gracias a Dios estamos aprendiendo y hemos sido rescatadas y ahora somos nuevas criaturas y estamos aprendiendo todavía más. Joab hizo saber, leímos los versículos del 18 al 27, pero nos vamos a centrar desde el 22 hasta el 27, eso es lo que vamos a estar, estudiando o analizando en esta hora. Joab hizo saber a través de un mensajero lo que había ocurrido. Él envió a algunos del ejército muy cerca del muro, como decía, aun cuando él sabía que era peligroso por lo que aconteció a Abimelech. Esto lo puedes leer, esta historia de lo que pasó en Abimelech en Jueces 9:53. Entonces Joab sabía que por estrategia de guerra no tenía que poner a los hombres tan cerca del muro. Sin embargo, él obedeció la orden de David de poner al frente a Urías y con él a otros del ejército. Entonces, vemos en el versículo 22 y 23, dice, fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Joab le dice, tienes que ir a decirle al rey lo que acaba de suceder, cuéntale todo con santo y seña, con lujo de detalles, y es probable que se enoje el rey. Y cuando se enoje el rey, tú le dices que Urías también fue muerto. El 23 dice, y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. El mensajero no sabía del plan que había hecho el rey David, él no sabía por qué tenía que decirle con lujo de detalles, por qué tenía que ser enfático en que Urías había muerto. Sin embargo, por orden de Joab, él le hace saber al rey lo que había acontecido en la guerra. Y dice, él le dijo todo, y lo que acabamos de leer es algo que debería de darnos así como, dolor, porque no solamente fue asesinado Urías, sino muchos algunos dice, de los siervos también, de los valientes de David. Los flecheros no solamente mataron a Urías, sino mataron a otros siervos y eran inocentes. Realmente se sacrificaron, no para cumplir con las demandas del rey, para cumplir con ese plan malévolo del rey David. Dice, también murió tu siervo Urías. Al rey David no le importó el sacrificar a otros, el que asesinaran a otros de sus valientes, de sus guerreros. Lo que él tenía en mente era deshacerse de Urías, del problema, ¿no?, que tenía con su conciencia y con todo. Bueno, dice el 25, y David dijo al mensajero, así dirán a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume ora uno o ora otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas. La LBLA dice, no tengas pesar por esto, porque la espada devora tanto uno como a otro. Es como decirle, bueno, mira, como quiera, ya sabes que iba a morir. O sea, si no moría ahí, todos morimos. Entonces, no te preocupes, en la guerra todos mueren o los más débiles mueren. Entonces, no tengas pesar. Realmente le iba a tocar a Urías en algún momento, entonces, pues le pasó ahorita. Y no te preocupes. Prácticamente es lo que está diciéndole el rey David a Joab a través del mensajero que envió. Él estaba, realmente si lo vemos así, realmente el rey David estaba minimizando el asesinato de Urías. No pasa nada, no pasa nada, ya se murió, pues no importa. Eso es lo que transmite este versículo. No se nota
que tuviera pesar o que estuviera arrepentido o que le hubiera dolido. No, él pues realmente él estaba minimizando ese asesinato, no muestra compasión y arrepentimiento. Hemos estado viendo a través de todas estas semanas que el pecado nos ciega a nuestra condición, nos ciega el pecado. Entonces es muy sencillo ver, podemos ver los pecados de otros espantosos y decimos, no puede ser, ¿cómo pudo haber hecho esto esta mujer o este hombre o mis hijos? Yo no lo hubiera hecho. Pues no, pero tenemos otros pecados que tal vez ellos se horrorizan también. Entonces siempre como que minimizamos nuestro pecado, o sea, pues no pasa nada, total, todo el mundo lo hace. Y la verdad es de que los pecados son pecados delante de Dios, es una afrenta contra Dios. Así sea un chisme o un asesinato, es pecado y es contra nuestro Señor, ¿no? Nuestro Dios. Una mentirilla blanca, sigue siendo mentira y sigue siendo pecado. Dice, refuerza tu ataque contra la ciudad y hasta que la rindas. O sea, así como que no pares de hacer lo que te mandé a hacer, Joab, tú ya se murieron tus siervos, ni modo, tú sigue en la guerra y no pasa nada. Y tú aliéntale, esta indicación se la da al mensajero. Quizás Joab estaba, bueno, no dice, ¿no? Pero pudiera estar como que sorprendido, ¿por qué me mandó matar a Urias? O tal vez sí enojado o triste, no sabemos cómo fue la reacción de Joab, pero dice, y tú aliéntale. Quizás Joab estaba consternado, no sabemos, pero sabía Dios, David que había hecho mal, ¿no? Y Joab lo sabía también. De hecho, en toda la historia del capítulo 11, el único que sabía la verdad era Joab. Fue el único que supo, los planes que sabía que Urias había sido enviado a morir en la guerra. Ella fue perdón, él fue el único que sabía. Entonces, ¿cómo actuamos nosotras cuando con otras personas? Espérame, es que no alcanzo a ver. ¿Cómo actuamos nosotros con otras personas en cuanto a, por ejemplo, con Joab, en David con Joab, el pecado? ¿Cómo actuamos nosotros? ¿Cómo respondemos? ¿Somos capaces de herir, lastimar o dañar a otros con tal de que nadie más se entere de nuestro pecado? Quizás es bueno que hagamos un alto y reflexionemos o que el Señor nos muestre, nos traiga memoria si nosotras hemos actuado mal contra alguien que hayamos pecado y hayamos lastimado, si nosotros hemos minimizado, ya, o sea, lo único que hice fue ponerme tu blusa y te la quemé y yo sabía que era tu favorita, digo, por dar un ejemplo. O no pasa nada, o sea, yo mentí y sí, perdón, pero pues ya, o sea, ya pasó, ya fue algo que hice y espero me perdones. Esa es nuestra actitud fría o realmente de arrepentimiento y de decir, ¿sabes qué? Sí, perdóname. Pequé contra ti, pequé contra Dios, pequé contra ti y te hice pecar. Espero me perdones y que sea un arrepentimiento genuino. O minimizamos nuestro pecado y minimizamos las consecuencias también. Como estos versículos, anoche hablaba con mi esposo y le decía, todas estas semanas hemos hablado mucho del pecado, de la actitud que tenemos delante de Dios y delante de aquellos que hemos pecado. ¿Cuál es cómo respondemos cuando pecamos? Y sabes que algo que nos diferencia del resto del mundo, porque aunque todos somos pecadores y que lo hemos dicho hasta el cansancio, nosotros ya no reina el pecado, aún hay pecado remanente en nosotros y aún pecamos. Lo que nos diferencia del resto del mundo es que cuando otros se divierten o se deleitan en su pecado, lo disfrutan, al cristiano le duele su pecado, le duele pecar. Y dices, vas al trono de la gracia y dices, Señor, he pecado contra ti. Nos duele y buscamos el arrepentimiento y el perdón directamente con nuestro Dios. Esa es la diferencia que tenemos con otras, con los de afuera, por así decirlo. Entonces, espero que todas estas enseñanzas de estas semanas de verdad nos ayuden a reflexionar y a
no minimizar el pecado, tampoco a exaltarlo y todo el tiempo estar hablando de pecado, tampoco, pero sí a estar conscientes de que aún tenemos esa naturaleza pecaminosa y de cómo actúa el pecado, cómo actúa la carne todavía en nosotras, el diablo, cómo somos influenciadas por el mundo y que nosotros podemos decir, no, esto ya no va conmigo, ya no va con la naturaleza que ahora tengo en Dios, ya no va con esa identidad que me ha sido dada de parte de Cristo. Entonces, ese es el fin del por qué hemos estado hablando todas estas semanas de manera puntual acerca del pecado, de cómo reaccionamos, de cómo afectamos a los que están alrededor nuestro, porque no solo, bueno, fuera, mujer, que el pecado solamente nos afectara a nosotras, pero desgraciadamente lo hemos visto, que afecta a los que están alrededor nuestro, a quienes tenemos más cerca, nuestro esposo, nuestros hijos. Y eso es algo doloroso, porque pagan las consecuencias, algunos que ni siquiera, como vemos en Urias, como vemos en Joab, ¿no? Pagan las consecuencias o alguien que ni siquiera tendría por qué pagarlas, son inocentes. Entonces, ojalá ayuden y nos hagan reflexionar y Dios nos muestre de verdad lo que tenemos que cambiar y los pecados que quizás aún tengamos pendientes y que no queremos soltar por pecado, o perdón, por temor, por vergüenza, porque a veces decimos, es que ¿cómo le voy a decir a Dios lo que acabo de hacer? Y Él lo sabe todo, todo, no hay nada oculto, nada oculto. Entonces dice el versículo, oyendo la mujer de Urías, que Urías, su marido era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto, envió a David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Estos son el versículo 26 y 27. Vemos que Betsabé cumple con la tradición y el mandato de hacer duelo por su esposo. Ella, no sabemos si ella sabía acerca de los planes que tenía David de asesinar a Urias. No sabemos si David se lo hizo saber o ella sospechó algo. No nos dice la palabra. Pero ella cumplió hasta ese momento con lo que le correspondía como esposa de Urías. Ella le cumplió el duelo y todo. Ahora estaba viuda y tendría un hijo del rey David. Y algo que llama mi atención, y estaba viendo un comentario bíblico que dice, David pasó de ser el malo de la historia, todos iban a decir, el rey David es tan bondadoso que ahora toma a la viuda de Urías para hacerla su mujer y darle un nombre a su hijo. Pero realmente no era así, no, el pecado seguía ahí. David agregó a otra mujer a su lista de esposas. Fue su mujer, dice, la trajo a su casa y fue ella su mujer. Todo parecería salir a la perfección y de acuerdo al plan. Pero Números 32, 23, vamos a ver lo que dice. Números 32, 23. Dice así. Mas si no lo hacéis, aquí habréis pecado ante Jehová. La segunda parte del versículo dice, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. A veces pensamos que pues ya no pasó nada, ¿no? Ya nadie se dio cuenta, me salí con la mía, no pasa nada, pero las consecuencias están ahí. Si nuestro pecado ha sido perdonado, vamos y pedimos perdón a Dios y ha sido perdonado y recibimos ese perdón inmediato porque esa es la promesa cuando vamos en arrepentimiento y fe con Cristo, entonces recibimos ese perdón de manera inmediata. Sin embargo, las consecuencias van a llegar en algún momento, no sabemos cuándo, ni cómo, ni nada. Y sabes qué? Que he escuchado muchas veces que dicen, ay, bueno, Señor, ¿sabes qué? Pero, sí, trata conmigo, pero no trates con mis hijos. O cuando, por ejemplo, he escuchado también de mujeres que oran por su esposo, Señor, trata con él, con su pecado, trata con su pecado, pero que no me toque a mí. Eso es prácticamente pues una oración que no está bien dicha, porque nosotros somos carne de nuestro esposo, entonces las consecuencias llegarán y probablemente alcancen a otros, desgraciadamente.
Pero Dios es bueno y aún en estas cosas nosotros aprendemos y dependemos de Él y somos transformadas a la imagen de Cristo. Entonces, fue ella su mujer. Él pensó que se había salido con la suya, pero en algún momento su pecado saldría a la luz y en algún momento su pecado lo alcanzaría y pagaría las consecuencias. ¿Sabes qué me llama la atención de estos versículos? La actitud de Betsabé. Oye, había sido ella embarazada por un hombre que no era su marido, que no sabemos si la tomó a la fuerza o si ella consintió, lo veíamos desde la primera semana, no sabíamos, no sabemos cómo fue la actitud, la respuesta de ella cuando él la manda a traer al palacio para tener relaciones con ella, no sabemos cuál fue la respuesta de Betsabé. Sin embargo, después de morir Urías y de pasar el luto, ella se casa con él, o sea, ¿qué mujer eh, aceptaría eso? Y puedes decir, bueno, a lo mejor por miedo, porque el qué dirá, por no quedarse sola, sí, pero era un hombre que la había tomado sin ser su esposo, era un hombre que la había embarazado y que en lugar de defenderla y de sacar toda la luz, planea algo maquiavélico y ella al final se casa con él. Esa es una actitud que a veces no entiendo. Digo, ¿cómo pudo Betsabé? ¿Qué mujer era? ¿Qué no sé, qué término usar que se haya casado con un hombre así? ¿Tú te hubieras casado, mujer, con un varón así? Si te pones en el lugar de Betsabé, ¿tú hubieras aceptado casarte con ese hombre o habrías preferido seguir adelante sola con tu hijo? ¿Qué hubieras hecho tú? Déjame saber. A ver, te voy leyendo. Hola Isa, buenos días, hasta Pachuca. Y Becky, así es Becky. Todo sale a la luz. Los pecados de generaciones nos alcanzan. Ese es un tema que después quizás toquemos aquí. En cuanto a los pecados generacionales, la Biblia nos habla claramente acerca de que nosotros no pagamos los pecados de nuestros ancestros, pero es un tema exclusivo y ¿cómo se llama? Y que no podríamos abarcarlo ahorita, amiga. Pero nosotros no tenemos por qué pedir pecados perdón por los pecados de nuestros ancestros, porque de hecho es en Éxodo 20, donde nos dice que cada quien va a pagar y también nos dice en Crónicas, si no me recuerdo, pero eso es otro tema que igual y lo platicamos en el grupo de WhatsApp, amiga, es un tema aparte, cada quien da cuenta por su pecado, o sea, nosotros no podemos pedir perdón por los pecados de nuestros padres y para que no nos alcance de las consecuencias, porque cada uno da cuenta a Dios, es personal con Dios en la rendición de cuentas y Dios nos juzga de manera individual. Pero es otro tema muy bueno y qué bueno que lo mencionas, amiga. Entonces, pero lo tocamos después, ¿sale? Entonces dice aquí, el versículo 27, es la primera vez, dice, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Quizás David olvidó que Dios está en todo lugar. El Proverbio 15:3 nos dice, en todo lugar están los ojos del Señor, observando a los malos y a los buenos. Nadie se puede esconder. Es más, aun si lo pensamos, Dios lo conoce. Podemos estar tranquilamente tú y yo, así con nuestra cara sonriendo y por dentro estar maquinando y pecando deliberadamente. Y bueno, como nadie me escuchó, pero Dios sí. De hecho, voy a compartirles después en el blog, en carladefernandez.com, un tema que se llama Gritos Silenciosos, que habla acerca de eso, de cómo pecamos con nuestros pensamientos y aunque digamos, bueno, pero no lo dije, o sea, no lo dije. La Biblia dice que lo que está en el corazón sale de la boca, pero yo no lo dije. No, pero lo dejaste aquí y sigue siendo pecado. Si no lo, ¿cómo se dice? Si no lo entregas a Dios, si no pides perdón por eso, sigue siendo pecado. Puedes estar aquí maquinando un asesinato, puedes estar odiando a tu hermano y sigue siendo pecado, sigue estando en el corazón y aunque no lo hayas dicho,
está ahí dentro, ¿sale? Y bueno, esto es en el versículo 27 es la primera vez que se menciona a Dios en todo el capítulo. Es como si Dios estuviera observando cada acción de David. A ver, ¿qué estás haciendo, David? Tú eres mi siervo, tú eres un hombre conforme a mi corazón. No te olvides de mí. Pasaron días, fueron días los que David estuvo, desde que estuvo con Betsabé hasta el asesinato de Urías, fueron días, pasaron mucho tiempo. Entonces, Dios no se menciona al principio, sino hasta el final. Todo esto que David hizo fue desagradable a los ojos de Dios. Y a veces tú y yo ingenuamente actuamos así. Bueno, pero no pasa nada, ¿no? Entonces, no ha venido nadie a decirme nada, Dios no me ha dicho nada de su palabra, no hay consecuencias todavía, pero tal vez Dios está esperando que nosotros digamos, no, Señor, yo sé que no debo hacerlo. En tu palabra está escrito que yo ya no puedo hacer esto. Tu Espíritu Santo trae convicción a mi espíritu de que ya no puedo hacerlo. Y necesitamos actuar de manera inmediata. Es como si todas las acciones de David, Dios estuviera esperando esa respuesta de ven, acércate y confiesa, ¿no? Entonces, hay muchos pecados aquí en David. Me acompañes a leer en Éxodo 20, de hecho, rapidísimo, Éxodo 20, porque vamos a ver cuáles son los mandamientos que el rey David violó. Dicen los versículos, ay, y los vamos a leer todos, ¿sale? Desde el 1. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Los 10 mandamientos. David los conocía, conocía la ley de Dios. Él sabía, entonces, si quieres anotar, él violó los siguientes mandamientos, son los pecados del rey David, porque no solamente fue el de adulterio. Él violó el sexto mandamiento porque planeó la muerte de Urías, de su soldado. En el versículo 14 al 17, segunda de Samuel 11, 14 al 17, vemos cómo David violó el sexto mandamiento. Ajá. Siguiente. David mintió cubriendo su pecado. Esto lo vemos en los versículos 6 al 10. Entonces, es el sexto mandamiento también. El siguiente es el octavo. Él violó el octavo mandamiento, pues robó la mujer de Urías y a Betsabé le robó su dignidad. Versículos 11, capítulo 11, versículo 4, segunda de Samuel. Y después, el séptimo, porque durmió con Betsabé. Versículo 4 también. Y por último, el 10º mandamiento, pues codició a la mujer de su prójimo. Lo vemos en 2 Samuel 11, 2.
¿vale? Fueron 5 los mandamientos que él violó. El sexto, porque planeó la muerte del soldado, no mentirás, porque cubrió su pecado, estaba cubriendo su pecado y mintió, le mintió a Urías. El octavo, por robar a la mujer de Urías y la dignidad de Betsabé. El séptimo, por dormir con Betsabé. Y el décimo, por codiciar a la mujer de su prójimo. Son muchos. ¿Y sabes cuál es la enseñanza aquí? Que un solo pecado nos lleva a cometer otros pecados más. Decíamos, así, digamos una mentira, después tenemos que decir otra mentira y después otra mentira y se hace más grande y empezamos a involucrar gente. O sea, ya no es solo un pecado, siempre un pecado lleva a otro más o a otro más y a otro más. Entonces tenemos que ser cuidadosas con lo que hacemos y de verdad, mujer, estar conscientes de que somos capaces de cometer cualquier pecado. El hombre, bueno, hombre, mujer, tenemos la capacidad de cometer cualquier pecado. No lo hacemos por el temor que tenemos a Dios. No lo hacemos porque su espíritu vive en nosotros y porque hemos sido ya comprados por sangre. Sin embargo, todos tenemos esa capacidad. De hecho, recuerda cómo vivías antes de conocer la verdad del Evangelio, antes de ser rescatada, cómo vivíamos, mujer. Dice la Biblia, ¿no? En delitos vivíamos, de hecho, déjate lo busco, eh, éramos mentirosos y blasfemos, pero ahora ya somos diferentes. Dice así, ¿dónde dice? Mm, mm, mm. Pero antes eran estos, que lo busco. Dice, Tito 3. Tito 3, desde el 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Hasta el 8 dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Entonces, nosotros ya no somos lo que éramos antes. Ya no tendríamos por qué comportarnos como nos comportábamos antes de ser rescatadas por Cristo. Todas esas malas hábitos, esos pecados que teníamos, ya no tendríamos por qué seguirlos haciendo. Hay otra palabra que dice, el que robaba no robe más. ¿Te acuerdas de esa palabra? Nosotros ya no tenemos que hacerlo. De hecho, dice, no robaba, el que robaba ya no robe más y entonces ahora comparta con otros. Nosotros tenemos que hacer una restitución del pecado. Y si sabes que antes era envidiosa, bueno, ya no voy a envidiar, Señor, ayúdame, por favor. Tú conoces mi debilidad, tú conoces la condición de mi corazón. Ahora quiero, Señor, ser generosa y ser bondadosa y, ¿sabes qué? Hablar bien a mis compañeros y gozarme con los que se gozan. Nosotros tenemos que ser diferentes, mostrarle al mundo que la vida con Cristo es diferente, que no es como me lo ha dicho mucha gente, es una moda el cristianismo. No, el cristianismo no es una moda, tenemos más de 2000 años, ¿no? Conociendo el evangelio que está escrito desde los inicios de la humanidad. No es una moda, nosotros no seguimos a Jesucristo porque sea moda, porque nos va bien. Nosotros seguimos a Cristo por gratitud, por amor, porque hemos sido salvadas, porque le pertenecemos al Padre. Entonces, nosotros tenemos que mostrar al mundo, a todos los de afuera, que la vida con Cristo es diferente, que nosotros ya no somos iguales, ya no tendríamos por qué
reírnos de lo que se ríe el mundo, no tendríamos por qué gozar de lo que goza el mundo, no tendríamos por qué esperar los aplausos de lo que el mundo desea, los aplausos. Nosotros somos diferentes, pertenecemos al cielo. Nosotros estamos como peregrinos en esta tierra, dice la Biblia. Estamos de paso solamente. Estamos en la antesala a la eternidad. Y la manera en cómo vivamos nosotros, los de afuera, verán si es cierto lo que estamos predicando o no. Porque podemos decirles, sí, mira, ven Cristo, a Cristo, tu vida va a cambiar, pero si tu vida no ha cambiado, si tu vida sigue siendo igual que la de ellos, entonces ellos van a decir, bueno, ¿cuál es la diferencia? Lo único es que dices que eres cristiana y está bien, pero pues somos iguales, ¿no? O sea, nos comportamos igual. Y nosotros tenemos que marcar la diferencia, nosotros tenemos que mostrar la verdad del Evangelio. No por lo que recibimos de Cristo, me refiero aquí en el mundo, lo material ni nada, sino por la salvación que he recibido. Otros te podrán decir, ven a Cristo y tus problemas se solucionarán, y te venden esa idea de que vas a recibir el cielo aquí en la tierra. Eso no es cierto. Nosotros, y te lo puede decir la historia, y te lo puede decir la Biblia, y te lo puede decir cualquiera, cualquier hermano o hermana. Esto hablo a las personas que tienen poco o que no conocen el Evangelio. Cualquier hermana y hermano te puede decir, la vida es difícil con Cristo, pero sin Cristo es imposible salir adelante. Nosotros no estamos con Cristo por lo que recibimos ni por lo fácil que es la vida, pero sí sabemos que sin Él la vida es completamente diferente y mucho más difícil de lo que es con Cristo, porque con Cristo tenemos la victoria, tenemos la salvación y sabemos que todo ayuda bien a los que le amamos. ¿Sale? Entonces, les dejé unas preguntas en la descripción que me gustaría que anotaran y que contestaran ustedes a través de estos semanas que hemos estado estudiando, que hemos estado aprendiendo un poco más, que es, ¿qué aprendemos de Dios en todo este capítulo? En el capítulo 11, ¿qué aprendes de Dios? Por ejemplo, aparece hasta el final del capítulo. Dios, aparece su nombre hasta el final y que estuvo, dice que no fue agradable a sus ojos lo que había hecho el rey David. Pero ¿qué aprendemos? Que Dios es santo, que Dios, que no somos sus marionetas, como alguien me dijo. Entonces, ¿para qué haces esto? Si como quiera Dios, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios y actuamos de acuerdo a lo que Él nos ha enseñado en su palabra. ¿Qué aprendemos de Dios? Que no se juega con Él, que la consecuencia del pecado llegará tarde o temprano, que podemos ocultar nuestros pecados y hacer que no pasó nunca nada, pero delante de los ojos de Dios está todo descubierto, mujer, todo, no hay nada oculto. Los ojos de Dios están ahí, nuestras obras están claras. Y sabes que al final de cuentas decimos, bueno, pero nadie se enteró. Pues no, pero a nadie le vamos a dar cuentas. Le vamos a dar cuentas a Dios y Él ve todo, de la intención de nuestro corazón hasta las obras que hemos hecho, todo, sean buenas o sean malas, o pensemos que es mala, es contraria, Dios la está viendo. ¿Cómo me cambia el haber estudiado este capítulo la forma en cómo actúo? Sobre todo en cuanto al pecado, mujer. ¿Cómo nos cambia? Pues saber que desde que está la tentación ahí frente a nosotros, tenemos que huir. No podemos esperar a las últimas consecuencias. No podemos esperar a que, ya caí en pecado, ya terminé robando al final de cuentas, o adulterando, o mintiendo, o estafando, el pecado que quieras poner. Nosotros tenemos que frenar desde que está la tentación. El Señor nos muestra, lo vimos desde el primer estudio, el Señor nos muestra la salida a la tentación. En nosotros está, si seguimos el camino fácil hasta el desfiladero, a caer en pecado después de la tentación, o si tomamos la salida que el Señor nos da en cuanto está la tentación. Ahí está la tentación, puedo tomar eso que no es mío,
puedo mentir, puedo adulterar, puedo falsificar, robar, no sé, el pecado que quieras. Pero el Señor me muestra que sí, que yo ya no puedo robar, que el que robaba no robe más. El Señor me muestra que el adulterio es pecado y que dice su palabra que no entrarán al reino de Dios. Entonces, mejor me salgo. Huyo. ¿Qué aprendemos del corazón del hombre? Esto es increíble. ¿Qué aprendemos? Que eso es lo que he querido durante estas semanas hacer énfasis. ¿Qué aprendemos de nuestro corazón en todos estos versículos? ¿Qué crees? Déjame saber. ¿Qué aprendes tú, mujer, del corazón del hombre, de tu corazón? Que el Señor te muestra de tu corazón. ¿Una pista? Dice Jeremías que nuestro corazón es engañoso y perverso. A veces que pensamos que, bueno, pero estoy en paz. O sea, yo tengo mucha paz en mi corazón y sé que lo que estoy haciendo no es malo porque tengo paz. Pero nuestro corazón es engañoso. Si va en contra de lo que dice la palabra. Sí, bueno, la Biblia dice que no debo desear a la mujer de mi prójimo, que no debo desear al hombre de mi prójimo, pero el Señor sabe que estoy mal en mi matrimonio, el Señor sabe que tengo necesidades, tanto de afecto como de cariño, como... Entonces, estoy en paz porque el Señor sabe mi corazón. Pues sí, mujer, pero va en contra de lo que la Biblia dice. Entonces, nuestro corazón es engañoso. Antes de decir, bueno, voy a hacer lo que dicta mi corazón. Antes de hacer eso, tengo que ir a la palabra. Señor, mi corazón dice que no es problema que haga esto, que no hay pecado, que no hay consecuencias. Pero ¿qué dices tú? Déjame saber, Señor, ¿qué dices tú? Y entonces leerlo. Y nos podemos dar cuenta que quizás estamos siendo engañadas. Nuestro corazón no está siendo engañoso a nosotras. Y en ese momento tenemos que decir, Señor, pues aunque mi corazón me diga que está bien, que estoy en paz, tu palabra dice lo contrario, yo te obedezco a ti y me alejo y dejo esta práctica. No confiemos en nuestro corazón. Es engañoso, dice la Biblia. Tenemos que tener cuidado, por eso nos hace tanta mención de que cuida tu corazón porque de él mana la vida. El corazón es engañoso, que lo oculto, ¿cómo dice? Del corazón vienen los malos deseos y los malos pensamientos, es del corazón. ¿Qué tenemos que hacer, mujer? ¿Qué podemos hacer? Dice Romanos 12:2 que tenemos que renovar nuestra mente, cuando la Biblia habla de corazón, habla del intelecto, de las emociones, eso es en lo que trabajamos, en el corazón. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ser renovadas, ser transformadas. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo logramos? Pues a través de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos saber qué es lo que es correcto o no delante de Dios? Pues a través de su palabra. Ahí está todo escrito. Tenemos esa palabra profética más segura, dice la misma palabra de sí misma. En ella encontramos el corazón de Dios, encontramos su verdad, lo que desea de nosotros, lo que tiene para nosotras. Pero si no saturamos nuestra mente, nuestro corazón con la palabra de Dios, va a estar llena del mundo, de filosofías modernas, de consejos de TV Notas, de las series de televisión que vemos. Eso es lo que está llenando nuestra mente y al final nuestro corazón. Entonces necesitamos, ¿cómo? Renovarnos. ¿Cómo? Leyendo la palabra, orando. Incluso la iglesia, la congregación está, es un medio de gracia para nosotros exhortarnos, para nosotros estar en comunidad y aprender unos de otros. Esa es otra de las cosas que aprendemos también. ¿Cómo me veo a mí misma a la luz de todo este capítulo? Eso ya es tú con Dios. Anótalo. Si hay necesidad de pedir perdón a Dios, a otros, hazlo, mujer. Esto es lo que necesitamos hacer, sacar a la luz nuestro pecado. ¿Sabes que al final de cuentas el que el pecado salga a la luz es bueno para nosotros? De verdad, después en el capítulo 12 lo vamos a ver. Es bueno, porque entonces nos libera, ¿no? Nos deja bien con Dios y con los hombres. ¿Qué aprendo de la misericordia de Dios? Capítulo 11. Dios pudo haber visto a David, su siervo, pecar y pudo haber exterminado.
No lo hizo como no lo hizo con Adán y Eva, por su misericordia. No lo hizo como no lo hace contigo y conmigo, por su misericordia, por amor. Por eso, porque nos da una oportunidad más de acercarnos a Él. Porque Dios no está viendo quién peca para aniquilarlo, sino Él desde antes planeó la redención. Él desde antes planeó, sabía que nosotros íbamos a pecar y que íbamos a darle la espalda. Y entonces nos da a Jesucristo para reconciliarnos. Eso es una bendición, mujer. ¿Cuál es la mayor enseñanza que recibo? Eso escríbelo tú en tu cuaderno. Si gustas compartirlo con nosotros, adelante. ¿Cuál es la mayor enseñanza que recibes a través de todo el capítulo 11? Y vamos a empezar a ver el capítulo 12, las consecuencias del pecado de David. Vamos a ver cómo necesitamos a otros hombres y mujeres piadosos para que nos hagan saber, porque lo mismo, el corazón es engañoso y nos ciega, el pecado nos ciega a nuestra realidad, y a veces es necesario que, a ver, David, ya tuviste la oportunidad de arrepentirte, ya viste que no salió el plan como tú esperabas, ya viste que tuviste que mandar a asesinar a un hombre para cubrir tu pecado, mataron a otros inocentes, involucrarse a tu sobrino, o sea, ¿qué más necesitas? Y él seguía, como lo vemos en el versículo 25, ¿no? Ah, no te preocupes, uno muere ahorita, otro muere después. Él seguía ciego y endurecido. Entonces, a veces es necesario que Dios envíe a otros hermanos, hermanas, a decirnos cuando estamos mal, cuando estamos haciendo las cosas mal. Y es una bendición el poder contar con esos hermanos que nos aman de verdad y nos dicen las cosas que no queremos escuchar. ¿Sale? Eso lo veremos a partir de la siguiente semana. Y yo creo que este capítulo 12 lo vemos probablemente la próxima semana en una sola exhibición, porque pues lo podemos leer todo y entonces sacar enseñanzas para aplicarlas a lo que aprendimos del capítulo 11. Y después veremos, me gustaría leer el capítulo 51 del Salmos y el 32, donde habla de lo que pasó David en ese periodo donde pide perdón a Dios, donde entonces se encuentra con su pecado y le es revelado, y entonces cómo él y tú y yo nos sentimos cuando estamos en pecado. Pero eso ya será después, mujer. Y nos fue, dice Iris, Dios siempre está dispuesto a perdonar un corazón que reconoce cuando ha pecado y se arrepiente y se aparta. Sí, ¿recuerdas el salmo que dice que Dios, recuérdame, a ver si te acuerdas qué salmo es, que dice que Él no desecha el corazón contrito y humillado? Creo que es en el 51, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que esperamos para ir con Dios? ¿Por qué no vamos con Dios? ¿Por qué seguimos tapando nuestro pecado? ¿Por qué seguimos alejados de Dios? Si Él nos ha mostrado su misericordia y sabemos que podemos correr directamente a sus pies, a la cruz, gracias al sacrificio de Cristo. No esperemos más, mujer. Espero que estas enseñanzas te hayan ayudado, te hayan pues mostrado un poco más acerca de lo que Dios tenía que demostrarte, de la condición de tu corazón y de cómo enfrentar nuestros pecados, cómo acudir al trono de la gracia y ayudar a otros que están también en esa situación. ¿Vale? Vamos a dar gracias porque se me fue súper rapidísimo el tiempo. Demos gracias al Señor por su palabra, mujer. En el nombre de Jesús. Señor, nos has dejado ver en tu palabra lo maravilloso que eres, el amor que tienes a tu pueblo. Señor, nos has dejado saber que esa historia, Señor, que está escrita desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, Señor, esa historia que es tu historia, Padre, nosotras pertenecemos ahí, estamos ahí, Señor, es un privilegio, Señor, y es una gratificante, Señor, el saber que tú nos tenías planeados, desde que sabías todo lo que iba a acontecer en esta tierra, Señor, y sabías que cada una de las mujeres que estamos aquí, Señor, estaríamos reunidas hoy hablando de ti, estaríamos hablando de cómo ser mejores cristianas, de cómo
enfrentar el pecado, Señor, pero sabías la necesidad que tendríamos de un Salvador. Tú sabías, Señor, que el corazón del hombre iría siempre buscando el mal, Señor, que te daría la espalda, pero planeaste también nuestra redención, planeaste el sacrificio de Cristo, Señor, y para que nosotros pudiéramos acudir a Él y ser salvas y tener la entrada, Señor, al trono de tu gracia. Tú lo sabías, Señor, y te damos muchas gracias porque nos elegiste de entre toda la humanidad, nos has elegido como tus hijas y nos has dado la oportunidad del arrepentimiento y fe en Cristo, Señor, para salvación de nuestra alma, para confesión de nuestros pecados y para estar a tu lado en la eternidad. Gracias, Padre, por cada mujer que se ha unido a este estudio. Señor, que esta enseñanza no quede solamente ahí, archivada, y que no llene solamente nuestro conocimiento de ti, sino que nos ayude, Padre, a partir de ahora, a saber cómo actuar cuando estamos frente a la tentación y saber qué es lo que tenemos que hacer si estamos aún en pecado o cuando estemos en pecado, Señor. Que podamos ayudar a nuestro esposo, a nuestros hijos y a las personas que están alrededor a encontrarse contigo, Señor. A compartirle la esperanza, Señor, que tenemos en ti y también, Señor, de la salvación que ellos encuentran, de la libertad de sus pecados en Cristo. Nosotros te amamos, te damos gracias, Señor. Y de verdad, Señor, muchas gracias por la salvación que nos has dado. En el nombre de Jesús, úsanos, Señor, haznos siervos para tu gloria y que podamos ser luz en este mundo que está en tinieblas, que podamos ser la sal, Señor, en este mundo y compartir la verdad de tu evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mujer, por estos tiempos. Y nos estaremos viendo la próxima semana, con el favor de Dios, para estudiar el capítulo 12. Si lo puedes ir leyendo, excelente. Si tienes preguntas, haz anotaciones de los versículos que leas, qué es lo que aprendes, checa, compara el 12 con el 11 y ve, por ejemplo, el versículo 1 de Natán que vino, por qué tuvo que venir, y chécalo con el 11 para que te vayas dando una idea de cómo actuar en tu vida. ¿Sale? Muchas gracias por estar aquí. Dios te bendiga, mujer, y nos estaremos viendo muy pronto. No dejes de orar y de leer tu Biblia. Te mando un beso. Visítame carladefernandez.com. Ahí estaré subiendo nuevos recursos para tu crecimiento espiritual. Te mando un beso. Dios te bendiga. Chao.